Para abordar el tema del estrés es importante que recuerden el contenido de esta diapositiva, la hipófisis y su división en lóbulos, la glándula suprarrenal dividida en corteza y médula, con las hormonas de cada una de estos segmentos de la hipófisis y de la glándula suprarrenal. Estrés, escrito de esta manera en inglés, es un término que se origina puramente de una experimentación de laboratorio. En inglés ST es stimulus, reacciona a las suprarrenales. Es decir, este experimento estaba buscando cuáles eran las situaciones que hacían reaccionar o cuáles son los estímulos que hacen reaccionar a la glándula suprarrenal. Y fue el científico Hans Sale de Inglaterra el que descubre cuáles son esos estímulos haciendo experimentos con ratas. Probó con diferentes estímulos, el frío, el calor, el hacinamiento, el hambre, la corriente eléctrica, el dolor, etc. Y comprueba que el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal es el eje que se desencadena en todo animal cuando está en una situación de peligro. Es decir, es la famosa reacción de lucha o pelea, lucha o huida que tienen los animales ante una amenaza. La liberación de las diferentes hormonas en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal prepara a la persona, o en el caso del animal, prepara el animal para que se defienda o que salga huyendo. Entonces deducimos que el estrés no es una reacción patológica, es una reacción necesaria para la vida. El hombre, un animal más, también tiene esta reacción de lucha o huida, como adaptación a la amenaza. ¿Cuándo entonces se vuelve patológico? Esta reacción de estrés o reacción de adaptación pasa por diferentes etapas. Una etapa de alarma, que es cuando se presenta el estímulo, que en esto le empezamos a llamar el estresor, porque produce estrés. Hoy día ya el término estrés debe escribirse E-S-T-R-E con acento y S, porque el estrés, como lo escribimos con la S primero y la doble S al final, se refiere al término fisiológico experimental. Entonces, decíamos, los estímulos empiezan a llamársele estresores. Y como el hombre también tiene los mismos estresores que descubrió Sale en la rata, y es más, tiene aún otros estresores psicológicos que quizás en la rata no pudo determinar este investigador. Se presenta la fase de alarma y uno responde porque esa es la respuesta normal de adaptación. Pero si el estresor persiste o el estresor es más fuerte que nuestra posible adaptación, el organismo empieza a agotarse. Y entonces, en esa fase de agotamiento, empieza a tener síntomas de enfermedad. Y en esta diapositiva observamos todas las reacciones que producen las hormonas liberadas por la glándula suprarrenal, los cambios en nuestra y las consecuencias de la liberación de catecolaminas gracias al estímulo estresor. Produce un intercambio gaseoso de oxígeno, dióxido de carbono. Esto a su vez produce broncodilatación. Existe mayor consumo de oxígeno, hay hipercapnia. El CO2 se acumula, se une con el agua, se forman iones de hidrógeno. El exceso de hidrógeno disminuye el pH sanguíneo. Esto produce acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria nos lleva a una alcalosis metabólica, a la hipoventilación. La hipoventilación promueve aumento de HCO3 y CO2, aumenta la presión arterial, hay un desequilibrio respiratorio. Por otro lado, la hiperventilación favorece el descenso de la presión parcial de dióxido de carbono, aumenta la presión parcial de oxígeno y nuevamente por esta otra vía también nos lleva a un desequilibrio respiratorio. Esto solo para simplificar algunos de los muchos cambios que produce estos estresores en nuestro organismo. También, por ejemplo, hay alteraciones en el cortisol, en los glucocorticoides, por eso aumenta la glicemia, bajan las defensas, y al bajar la defensa, cuando uno tiene estrés se resfría con más frecuencia.
Cuando uno tiene estrés es más probable la depresión. Cuando uno tiene estrés es más probable o es más difícil el control del azúcar en una persona diabética o el control de la hipertensión arterial en un hipertenso. Y las mismas reacciones que puede tener un gato cuando enfrenta a un perro más grande que él, que tiene piloerección, aumento de la presión arterial, aumento del azúcar, aumento del cortisol, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria. Los mismos cambios fisiológicos tienen las personas cuando están frente a un estímulo estresante. Como reacción de adaptación para huir o enfrentar el estímulo que lo estresa. Es normal que tengamos una reacción de estrés y mañana tenemos un examen parcial, si tenemos una entrevista de trabajo, es necesario que aceleres tu frecuencia cardíaca, que no duermas de repente para estar preparado para ese evento que te resulta una amenaza. Y esta respuesta normal de adaptación se transformará en algo patológico cuando el estrés es muy continuo o cuando no tienes la suficiente resistencia para enfrentarlo. Si al cruzar la calle se nos presenta de imprevisto un diablo rojo, suerte que ya no hay muchos, y viene hacia nosotros, tenemos que reaccionar ante esa amenaza. Entonces todos estos cambios fisiológicos nos permiten hacer dos cosas: salir corriendo y evitar el atropellamiento, o enfrentar al bus, que en este caso pues no sería lo más lógico. Y se necesita la liberación de catecolamina para que se puedan contraer los músculos. En el gato es más obvio, se encorva, se nos sube la presión para tener más energía, se nos dilatan las pupilas para ver mejor, y a diferencia del gato que tiene colmillos y los muestra sus colmillos y las garras, nosotros lo mostramos de una manera oral. Quizás después del evento empezamos a decir algunas palabras soeces o algunos insultos. Eso sería mostrar el colmillo y sacar las garras.